Hola amigos, bienvenidos a Vaga Novelas. Continuamos con Shadow, a que la disfruten. Capítulo 141. Un cliente no debería molestar a dos comerciantes. Formidable intención de matar, formidable defensa, formidables habilidades con la espada. En este momento, mientras el grupo de 3 de Lee Junmu estaba ocupado borrando el orgullo de los dragones gallo, en el bosque debajo, había un escuadrón humano que miraba la batalla en el cielo con asombro. Este escuadrón estaba compuesto por 4 personas que tenían alrededor de 20 años. El líder de ellos era un joven cuya edad no cruzaba los 23. Todos los miembros estaban cubiertos con una armadura de flujo de cristal plateado y habían abierto los 14 puntos de la capa de cristal plateado. En otras palabras, cada uno de este grupo de personas tenía una fuerza extraordinaria. Cada uno de ellos tenía un cultivo de pico de capa de cristal de plata. En este momento, aunque estaban usando herramientas especiales para ver la batalla de Lee Junmu desde más de 10 millas de distancia. Si algún experto en Fluxers descubriera este escuadrón, ciertamente no le resultaría difícil reconocerlos incluso en medio de la noche. O que lo que intentaban era extremadamente peligroso. Eran cazadores de monstruos dimensionales. Este era un escuadrón de 4 cazadores de monstruos dimensionales. Poseían abundante experiencia de supervivencia en el campo de batalla dimensional, tenían una fuerza de cultivo comparativamente formidable e incluso tenían todo tipo de equipos y armas especiales para perseguir y matar bestias dimensionales. Claramente, el objetivo del escuadrón de esta noche había sido cazar un dragón gallo. Pero eran cazadores, por lo que ciertamente no podían ir a un baño de sangre como Lee Junmu. Por lo general, esperaban pacientemente durante toda la noche hasta la mejor oportunidad de atacar. Solo cuando un dragón gallo se separa del orgullo se apresuran a capturarlo o matarlo. No sería la menor exageración decir que, con los miembros de su escuadrón de batalla y su equipo profesional, cazar con éxito 2 o 3 dragones de gallo en una noche no era más que un sueño. Sin embargo, en este momento, se encontraron con 3 infractores de reglas sin precedentes. El trío no tenía signos externos para reconocerlos, y estaba lleno de misterios y actuaba de manera extremadamente salvaje. En este momento, las acciones de Lee Junmu y otros 2 dejaron a este escuadrón de 3 cazadores dimensionales masculinos y uno femenino completamente atónitos. Cielos, cuando aparecieron personas tan feroces en nuestros 6 continentes, ¿quiénes son? Todos se miraron con confusión en sus rostros. No era que fueran inexpertos, sino que estos Fluxers no pertenecían al continente central. Eran personas de Neptuno del continente del Océano Norte. Quizás habían escuchado el nombre de Lee Junmu de la asociación Fluxer, pero no le prestaron atención y no lo recordaron. Esto era idéntico a cómo un habitante de barrios bajos promedio no se preocuparía mucho por una celebridad. Explosión. Otro cuerpo de dragón gallo cayó pesadamente al suelo. A pesar de que el escuadrón estaba a 10 kilómetros de distancia, aún podían sentir que la tierra temblaba un poco. 35, estas 3 personas ya han matado a 35 dragones de gallo. La cantidad que obtendrán por ellos, todo el escuadrón subió inconscientemente la saliva. No podían contar las monedas, y tampoco querían. Las ganancias de estos 3 en una noche equivaldrían al gran negocio de un mes para ellos, mientras actúan con tanta cautela. Pero se acabó. Naturalmente, ese no fue el caso. Pronto el escuadrón vio una escena aún más sorprendente. El último dragón gallo formidable fue rodeado por las 3 personas y comenzaron a golpearlo con puños. Después de que los 3 lo golpearon más de 10 veces, la bestia perdió la mayor parte de su energía y quedó inmóvil. Uno de los 3 lo recogió a la fuerza en su placa de almacenamiento. Fuerza de energía de flujo idéntica, así como defensa aterradora y habilidades formidables. Y esas alas que superaron a los expertos en capa temporal en vuelo. Además de eso, poseían algún elemento con un enorme espacio dimensional que fácilmente podría recoger una bestia dimensional viva. Atemorizante, estas 3 personas son realmente aterradoras. Aunque había algunos cuerpos de dragones gallo que habían caído frente al escuadrón, sus miembros simplemente no tuvieron el coraje de ir a recogerlos. Solo podían ver cómo los 3 jóvenes Fluxers recolectaban su cosecha y se alejaban rápidamente. ¿Lo grabaste?, preguntó el líder del escuadrón con una expresión seria. Lo intenté, pero como estaban tan lejos de nosotros y es de noche, todo está borroso. Sus verdaderas características no se pueden ver, respondió la única mujer en el escuadrón. Innecesario. Dada la capacidad de estas personas, ciertamente no serán nadie. Afortunadamente no nos descubrieron. Movámonos.
Lee Junmu realmente no había descubierto la existencia de este escuadrón de cazadores dimensionales, ya que el sistema no era omnipotente. La otra parte había estado observando desde más de 10 kilómetros de distancia, y el sistema no podía monitorear un área tan grande. Pero esto no era importante, lo que importaba era que la sangre de Lee Junmu había comenzado a hervir. 35 cadáveres de dragones gallo y un dragón gallo vivo deberían traerle una gran fortuna. Rápidamente alejó a las dos sombras y encontró una montaña para descender. Allí, entró en la dimensión virtual. Así es, ya que había cosechado las recompensas, debe cambiarlas a dinero real. Lee Junmu nuevamente fue al pabellón de buenas nuevas. El viejo salió rápidamente del jardín trasero y lo recibió. Por su apariencia, estaba claro que había estado durmiendo y que el tendero lo había despertado. Sin embargo, no había el menor rastro de resentimiento en el rostro del anciano, en cambio, felizmente preguntó. Hermanito, mirando tu expresión, parece que has vuelto a tener algo bueno. Así es, pero no estoy seguro de si podrás llevar mi negocio esta vez. Lee Junmu sonrió levemente. Su estado de ánimo era extremadamente bueno, dado que había descubierto el territorio de los dragones gallo e incluso había cazado a algunos. Como ese era el caso, ¿por qué no debería estar de buen humor? Dime entonces. Desde que abrimos un negocio, naturalmente tenemos suficiente capital. Hermanito, no deberías subestimar nuestra pequeña tienda, dijo el anciano, con una leve sonrisa. Lee Junmu asintió pero no dijo nada. Como la otra parte tenía confianza, se sintió aliviado. De hecho, el God News Pavilion no era la mejor tienda en el negocio para vender dragones de gallo. Sin embargo, un cliente no debería molestar a dos comerciantes. En lo que respecta al precio, Lee Junmu estaba convencido de que nadie rechazaría a una persona como él que había matado a una gran cantidad de dragones gallo. Aunque Lee Junmu no sabía qué tipo de habilidades extrañas tenían otros Fluxers, estaba seguro de que no había nadie que pudiera matar tantos dragones de gallo como él. Esto estaba tomando en consideración a todos dentro del castillo de acero de la nube celestial, incluso los Fluxers de cristal del arco iris, ya que ninguno de ellos podía ser su igual. Lee Junmu fue a donde había un espacio vacío y agitó su mano hacia el suelo. Inmediatamente, un cadáver completo de un dragón gallo apareció frente a él. Precio. Atacado por flechas de un atacante a distancia, con flechas sucesivas que golpean la misma herida. Además, también hay rastros de energía destructiva de tipo trueno. Una vez que vio el cadáver, la expresión del viejo cambió. Un atacante de rango que posee la energía del flujo oscuro del atributo del trueno, viejo, sabes demasiado. Quiero un precio, dijo Lee Junmu, yendo directamente al grano. 25 millones, el viejo citó el precio sin dudarlo. Muy bien, aquí hay 23 más. El pago será el mismo que antes, solo quiero cristales de flujo. Lee Junmu agitó su mano, e instantáneamente todo el patio se llenó con los cadáveres de los dragones gallo. Cuando el viejo vio esta escena, abrió la boca para decir algo, pero ninguna palabra salió de su boca. Capítulo 142. Expandiendo el mundo celestial. Tantos dragones gallo, el viejo se puso un poco rígido. ¿Puedes lidiar con ellos? Lee Junmu dijo, sin moverse de su lugar. Sí, naturalmente sí. El viejo asintió con una sonrisa amarga. Esta vez, finalmente se puso serio con este gran cliente. Después de todo, no había muchas personas en toda la quinta dimensión que pudieran cazar tantos dragones gallo. De hecho, no habría muchos en los 6 continentes. Cuando examinó cómo habían muerto estos dragones gallo, descubrió que todos ellos fueron asesinados por un atacante que atacó el mismo lugar en sus cuerpos. Esto permitió que la energía del rayo invadiera sus cuerpos y los matara. Sobre la base de la fuerza ofensiva y la precisión de las flechas, este atacante de rango ciertamente pertenecía a los mejores. Sin embargo, lo que era aún más aterrador era que poseía la energía del flujo de truenos, que se sabía que era uno de los mejores tipos de energías destructivas. Bien, esto se puede hacer. Aunque esta tienda no se especializa en materiales de bestias dimensionales, ya que estamos en deuda con el hermano menor por venir primero al God News Pavilion, este viejo no puede actuar de mala fe. Por cada uno de estos intactos cuerpos de dragones gallo, este es el precio por el que este viejo puede comprarlos. El viejo dijo el número con un movimiento de sus dedos. 35 millones, el precio de cada uno de los dragones gallo se incrementó en 100.000. Entonces, para 23, el aumento sería de 3 millones de monedas dimensionales, que era una gran suma en sí misma.
Li Yunmu tuvo que aceptar que este viejo estaba actuando con amplia sinceridad. ¿Todavía puedes obtener ganancias a este precio? Li Yunmu no respondió directamente, sino que miró a la otra parte con sospecha. Mientras comencemos a operar a tiempo y los vendamos en una subasta, no te mentiré hermano pequeño, pero obtener una ganancia de 300,000 por cada uno de ellos no será un problema, respondió el anciano con franqueza. ¿Tanto? Li Yunmu se sobresaltó. No había esperado que estos cadáveres intactos de dragones gallo tuvieran un precio superior a 1,80 millones de monedas dimensionales. Esta cantidad fue aún mayor de lo que había esperado. ¿No te arrepientes, verdad? Preguntó el anciano, radiante con una sonrisa. Naturalmente no lo soy. No tengo ni el tiempo ni los recursos para moverlos. Bien, entonces, no perdamos más tiempo, rápidamente obtienes algo de dinero para mí, dijo Li Yunmu con una sonrisa. Cada círculo social tiene sus propias reglas. El dinero extra estaba destinado a caer en manos de otros, por lo que Li Yunmu no vio la necesidad de hacer un escándalo por un pequeño beneficio. Pronto, el viejo regresó con algunas personas que llevaban grandes baúles. Li Yunmu notó en una mirada que estos estaban llenos de cristales de energía de flujo estable. Hubo la menor cantidad de plata, seguido del negro, mientras que el número más alto fue el de los cristales ordinarios. Li Yunmu no fue a contarlos uno por uno, solo extendió su mano y los recogió a todos en su mundo celestial. ¿No vas a contar? No es necesario, confío en ti viejo, dijo Li Yunmu sin prestarle atención. Pero, en verdad, realmente no necesitaba contarlos uno por uno. Mientras el sistema los escaneara, él sabría el número exacto. Li Yunmu obtuvo 31 millones de monedas dimensionales a través de este negocio. Los jóvenes ciertamente pasarán a los viejos en poco tiempo. El hermanito seguro es alguien que logrará grandes cosas, dijo el anciano con un movimiento de cabeza. Todavía tengo un lote más. Li Yunmu no prestó atención a las palabras del viejo. Ya sea que pueda lograr grandes hechos o no, eso dependerá solo de su fuerza personal y no de la adulación de los demás. Agitó su mano una vez más y aparecieron 12 cadáveres más de dragones gallo. Cada uno de estos 12 fueron picados en dos partes. Aunque este lote también contenía cadáveres completos, pero eran muy inferiores a los anteriores, que fueron asesinados con el arco de cuervo del inframundo. 1,05 millones, ¿estás de acuerdo? La pupila del viejo se encogió. En este momento, había adivinado más o menos la identidad de este joven frente a él. Así que esta persona era mucho más aterradora en comparación con los rumores que había escuchado hace unos días. Sin embargo, ¿no se suponía que esta persona estaba en la residencia del señor de la ciudad en este momento? Según lo que había escuchado durante el día, esta persona fue invitada personalmente por la diosa de Heavenly Cloud City a la residencia del señor de la ciudad. Se escapó en la noche y se fue corriendo al campamento de la guarnición del Sol Poniente para cazar a este grupo de dragones gallo. Cuando el anciano vio a esos dragones de gallo asesinados por un atacante, se sorprendió mucho. Pero en este momento, ni siquiera podía imaginar cómo un fluxer de bajo nivel podría cortar a estos señores del cielo en combate cuerpo a cuerpo. Formidable, su destreza de batalla fue realmente desafiante para el cielo. Acuerdo. Li Yunmu asintió y confirmó el precio. Ahora que había regresado a la quinta dimensión, no le importaba mucho que su identidad fuera revelada. Después de todo, a menos que interviniera un maestro de Flux, Li Yunmu no temía a nadie en toda la quinta dimensión. Incluso si un gran grupo de Fluxers lo rodeara por todos lados, podría confiar en Wings of the Wind para escapar. En esta transacción, Li Yunmu ganó un total de 12 millones y medio de monedas dimensionales. Además, este es el mejor artículo de hoy, por favor indique el precio. Al siguiente instante, Li Yunmu sacó al enérgico dragón gallo de su mundo celestial. Junto con Li Yun y Li Fen, había usado repetidamente la energía de sellado del World Killing Fist. Después de ser golpeado por un puño tras otro, cada uno de los cuales fue atado con energía de sellado, el dragón gallo había perdido toda su energía. Además de eso, la vitalidad que se había reabastecido mientras estaba encerrado fue absorbida por el mundo celestial de Li Yunmu. Entonces, por el momento, independientemente de dónde se haya liberado o no, el dragón gallo no poseía la energía para moverse. El viejo tendero estaba muy asombrado. Esta vez, su corazón ya no podía mantener la calma. Inmediatamente llamó a algunos de sus subordinados y usó un método para vaciar una vez más a la bestia de cualquier energía que hubiera reponido. Li Yunmu tuvo que aceptar que los humanos realmente poseían muchos trucos inteligentes.
50 millones, no, 65 millones. Este dragón gallo es como un rey entre el grupo que presentaste antes. Acuerdo. Lee Junmu se rió. Naturalmente, sabía este hecho porque el sistema había dicho que la fuerza de este dragón gallo estaba en el 39º grado. En otras palabras, solo necesitaba aumentar su fuerza en un grado para ingresar a la capa de cristal dorado en el 40º grado. Debes prepararte mentalmente y acumular recursos suficientes. Muchos acuerdos como este seguirán en el futuro. Después de que Lee Junmu recibió el pago por tercera vez, se volvió para irse. Oh, olvidé algo. Si puedes, entonces ayúdame a cuidar la tienda de comercio de cristales dimensionales Muzi. Lee Junmu no esperó a que el viejo respondiera y rápidamente partió del pabellón de buenas nuevas y se retiró a la quinta dimensión. Cuando el viejo escuchó la solicitud de Lee Junmu, sus especulaciones finalmente se confirmaron. No estaba seguro de que la persona que hablaba con él fuera Lee Junmu, porque también había oído hablar de esta tienda multidimensional Crystal Trading. Era una tienda extremadamente pequeña. Sin embargo, porque el dueño de era una belleza, el negocio era muy bueno. Sin embargo, en comparación con God News Pavilion y las empresas de otras grandes familias, esta tienda era solo una gota en el océano. Pero dado que este joven era el principal propietario de esta pequeña tienda, aparentemente, sería mejor establecer buenas relaciones por adelantado. El anciano llegó rápidamente a una decisión y poco después le dijo a una mucama. Al amanecer, mañana. Deberías entregar algunos de estos cristales de flujo de tercera capa o superior a la tienda Muzi al precio más bajo y aceptar una venta en consignación. Después de retirarse de Virtual Dimension World, Lee Junmu regresó a la montaña en el desierto. Las dos sombras Lee Jun y Lee Feng estaban inmóviles a cada lado de su cuerpo, mientras que a cierta distancia de ellas yacían los cuerpos picados de bestias de más de 10 dimensiones que habían salido por la noche. Había cristal ordinario, cristal negro, e incluso algunas bestias de cristal plateado. Lee Junmu recolectó sus cristales dimensionales y luego colocó sus cadáveres en el mundo celestial. Aunque el valor de estos cadáveres no podría compararse con los de los dragones gallo, podrían actuar como un cambio de bonificación. Además, los cadáveres de las dos bestias dimensionales de cristal plateado eran incluso algo valiosos. Después de recoger el pequeño cambio, también reunió los cuerpos de estas bestias dimensionales. En cualquier caso, su mundo celestial tenía suficiente masa de tierra por el momento. Además, los cadáveres no se pudrirían allí de todos modos. Lee Junmu estaba haciendo los preparativos suficientes para el momento en que se hizo cargo de la ciudad de la nube fría, incluidas sus ganancias. Echó un vistazo a los cristales de flujo obtenidos recientemente, pero no les prestó mucha atención. Después de que todos estos eran solo cristales de energía de flujo estables, no los necesitaba. Su armadura de cristal solo requeriría cristales dimensionales de grado real en el futuro. En el mundo celestial, uno por uno, derramó todos los troncos llenos de cristal dimensional. Esta vez, había vertido más de $100 millones, una cantidad realmente sin precedentes. Debido a esto, Lee Junmu instantáneamente sintió la tierra debajo de sus pies comenzando a expandirse rápidamente. Capítulo 143. Hackear en todas partes. Una vez que se derramó la cantidad de cristales dimensionales por valor de 100 millones, la tierra del mundo celestial comenzó a aumentar rápidamente. Le llevó 10 segundos enteros estabilizarse nuevamente. Cuando Lee Junmu inspeccionó el área, solo pudo revelar una sonrisa amarga. Solo ahora entendía por qué el antepasado del flujo había establecido la Torre de la Gloria para atraer a la gente. Querer convertirse en una verdadera deidad y estar por encima del mundo entero, sin temor a nada, era realmente un camino sin retorno. Lograr esto, simplemente confiando en uno mismo era extremadamente difícil, incluso con la ayuda del sistema. Sin embargo, actualmente solo era la etapa inicial de la expansión del mundo celestial. Por lo tanto, el aumento de la masa de tierra del mundo celestial podría considerarse bastante rápido. Sin que Lee Junmu se diera cuenta, el lugar ya se había expandido a 1200 metros cuadrados. Así es, necesito trabajar más duro. Lee Junmu se animó a sí mismo. Sistema, ¿cuánto poder mundial poseo? ¿Puedes proporcionarme los números exactos? Respondiendo al anfitrión, actualmente posees el poder mundial más o menos suficiente para absorber un ataque total de un agente de flujo de cristal de plata en la etapa inicial. Bien. Los espíritus de Lee Junmu se elevaron instantáneamente.
Todos creían que él, Lee Junmu, confiaba en los diversos métodos de flujo secreto del ISEC, que permitieron que su habilidad de batalla disparara por los cielos. Pero, ¿cómo podían saber que su verdadero secreto oculto era el mundo celestial? Mientras continuara expandiéndolo, pronto, no necesitaría temer ni siquiera a Fluxmasters. Entonces continuemos. Esta vez, Lee Junmu decidió avanzar hacia su objetivo, el dominio oculto tenebroso de la montaña Moro, solo para encontrar la entrada al lugar secreto como se describe en las pocas páginas rúnicas dañadas. Su objetivo final todavía era aumentar su fuerza. Desde entonces, había descubierto el espacio territorial de los dragones gallo, inmediatamente retrasó su objetivo y volvió a abrir su información personal. Puntos de experiencia. 68.700 puntos de habilidad. 26.100 elementos espaciales. 2062 puntos de demonio de sangre. 1.368. El sistema ya había agregado un nuevo parámetro puntos de demonio de sangre al perfil personal de Lee Junmu. Eran los puntos de datos calculados por el sistema para facilitar la ejecución de la deidad. Al matar bestias dimensionales o incluso humanos, obtendría estos puntos de demonio de sangre. Cuanto más formidables fueran las formas de vida que mató, más puntos obtendría. Acumular 10.000 puntos significaría que Lee Junmu había cruzado el umbral más bajo para utilizar la habilidad de ejecución de la deidad, no para cortar el cuerpo, sino solo la mente. Esta habilidad era la verdadera carta de triunfo de Lee Junmu para infligir graves daños a las existencias a nivel de Fluxmasters, por lo que la valoraba mucho. Naturalmente, no se atrevió a usarlo a la ligera. Después de todo, el uso de esta habilidad no solo lo agotaría hasta el límite, sino que también reduciría en gran medida el aura funesta de la energía del trueno frío demonio de sangre dentro de la espada. En este momento, incluso el propio Lee Junmu tampoco estaba claro a qué nivel era su espada de guerra. Después de todo, lo había fusionado con la runa del trueno, la runa helada, la energía del demonio de sangre, así como el alma vengativa del rey brujo enano. Si la espada fuera vista como un arma del tesoro de la quinta dimensión ordinaria, sería una gran injusticia. El desencadenamiento de la ejecución de la deidad requirió que el alma vengativa del rey brujo enano se convirtiera en parte de la espada. Si uno dijera que el poder de la espada había alcanzado el nivel del arma del tesoro de la sexta dimensión, entonces esa persona tampoco sería necesariamente correcta. Después del análisis detallado del sistema, la única conclusión a la que pudo llegar fue que esta espada del tesoro había experimentado una evolución desconocida y probablemente era la única de su tipo en este mundo. La conclusión final fue que si Lee Junmu continuara acumulando grandes cantidades de energía del demonio de sangre, entonces probablemente continuaría evolucionando. Por lo tanto, los puntos de demonio de sangre se convirtieron en el cuarto dato más importante para él. Casi 70,000 puntos de experiencia. Al mirar la información de su perfil, Lee Junmu descubrió rápidamente que, sin que él lo supiera, la cantidad de puntos de experiencia acumulados por él había aumentado nuevamente. Todavía necesitaba un poco más de 30.000 puntos para producir la tercera sombra. Aumentando el número de sombras a 3, ¿qué significado tendría para él? Esto fue realmente muy importante. Después de resolver todo, Lee Junmu sacó la carne y comió un poco, seguido de beber agua fresca. Luego, una vez más, abrió sus alas del viento y dirigió a Lee Jun y Li Fen en busca de dragones gallo. Las sombras estaban completamente sincronizadas con él. El único punto donde no estaban en el mismo escalón era el mundo celestial. Cuando Lee Junmu quería recoger los cadáveres de los dragones gallo, necesitaba ubicarlos personalmente en su mundo celestial. Mientras volaba en el aire, Lee Junmu preguntó: «Sistema, ¿puedes escanear el mapa de pirateo actual y señalar las ubicaciones de todos los dragones de gallo?» Por el momento, no es posible. El sistema adquirirá esta función solo después de ser actualizado al quinto nivel. Bueno. Lee Junmu asintió. Todavía quedaban algunos días hasta el final de los 10 días. Una vez que pasaran, él podría actualizar la inteligencia del sistema al cuarto nivel. Según estos cálculos, pasará alrededor de medio mes más o menos antes de que lo actualice al quinto nivel. Después de más de media hora de búsqueda, Lee Junmu finalmente descubrió otro orgullo de dragones gallo a lo lejos. Sin embargo, había muchos menos en comparación con el tiempo anterior. El orgullo solo tenía 10 bestias. Matar. Los 10 dragones gallo ni siquiera pudieron acercarse a Lee Junmu y las dos sombras. Uno por uno, todos fueron francotirados por los 3 que se habían transformado en atacantes. Todos los latidos murieron, dejando cadáveres completamente intactos.
Después de tratar con ellos, Lee Junmu recolectó casi 20 millones de monedas dimensionales. Si la velocidad a la que estaba ganando dinero se hiciera pública, incluso los fluxers de cristal del arco iris podrían ponerse rojos de envidia. Sin mencionar que, como antes, Lee Junmu había dejado deliberadamente vivo al dragón gallo más poderoso. Junto con las sombras, usó la energía de sellado del World Killing Fist y lo selló con fuerza, luego lo colocó en el mundo celestial. Después de todo, incluso si los cadáveres de los dragones gallo estaban intactos, su valor era muy inferior en comparación con el de un ser vivo que podía ser domesticado y utilizado como una montura. Las personas capaces que pueden caminar frente a todos naturalmente tendrán mayores ganancias, pero esto aún no fue suficiente para Lee Junmu. Después de media hora, se encontró nuevamente con un orgullo de dragones gallo. Esta vez fue extremadamente afortunado y se encontró con un orgullo extremadamente grande que tenía más de 70 de estas bestias. Lee Junmu no se atrevió a usar la invocación de sangre negra del inframundo. Los cuervos que no se habían vuelto formidables después de luchar y absorber la vitalidad de sus camaradas no tendrían oportunidad de rasgar la piel de estos hegemones del cielo. Para más de 70 dragones de gallo de cristal de plata que poseían la línea de sangre del dragón asiático, aparte de las bestias dimensionales del rey del cristal del arco iris de 12 luces, nadie era su rival. Después de todo, entre las bestias de cristal plateado de la quinta dimensión, solo unas pocas se reunirían en grandes cantidades. Pero hoy, el orgullo de los dragones gallos se había encontrado con este carnicero, Lee Junmu. Mata, mata, mata. Eran 3 contra 73 dragones gallo, luchando desde la distancia y luego en combate cuerpo a cuerpo. La masacre duró 1 hora entera, antes de que cayera el telón. Con la ayuda de Wings of the Wind, Lee Junmu luchó en muchos lugares durante esa noche, en un área de varios cientos de kilómetros. Poco a poco, el color del cielo comenzó a brillar. En este momento, el foro oficial de Heavenly Cloud City Warzone también comenzó a animarse. Oye, 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 ¿dónde están las personas de los grandes clanes de nuestra ciudad nube celestial? Quiero saber qué pasó después de que la diosa de nuestra ciudad nube escoltó personalmente a Lee Junmu a la mansión del señor de la ciudad. Yo también quiero saber, mi pequeño corazón está extremadamente ansioso en este momento. Ansioso, a pesar de quien sea que elija Lin Yuerou, ciertamente no serás tú. No debería haber ninguno aquí. Los descendientes de estas grandes familias que pueden ingresar a la residencia del señor de la ciudad no vendrían a charlar en nuestra red estelar sucia. Achem, no sé acerca de esos hijos de clanes grandes, pero he oído algo. Anoche, Lee Junmu se quedó en la residencia del señor de la ciudad. ¿Qué? Dios mío, no me digas que nuestra diosa también se ha enamorado de los deseos del mundo mundano. Estoy tan preocupada ahora. Te pido que no difundas esos rumores blasfemos sobre la diosa de mi corazón, ¿quién es Lee Junmu? A pesar de que avanzó más allá del 15º nivel de la Torre de la Gloria, ¿pero qué calificaciones tiene para unir su nombre a la de nuestra diosa? Sí, tienes toda la razón. Lin Yuerou había entrado en la capa temporal cuando tenía 20 años. Comparada con ella, Lee Junmu es solo un fluxer de bajo nivel y nada más. Capítulo 144. La acumulación de 100.000 puntos. En este momento en la residencia del señor de la ciudad, Lim Qingyan se retiró de la red estelar con una tez cenicienta. Su padre lo había confinado, sin entender por qué, dado que su padre era un sabio, dejó ir a Lee Junmu. Pero esto no era importante, lo que importaba era que acababa de descubrir por la red estelar que su hermana mayor le había pedido a este extraño que pasara la noche en su casa. ¿Qué tipo de lugar era la residencia del señor de la ciudad? Era la mansión del gobernante supremo que gobernaba sobre un territorio enorme. Además, Lim Qingyan fue extremadamente claro en que desde el momento en que su padre había sufrido la reacción violenta debido al uso de la técnica prohibida para convertirse en un sabio del flujo, no había dejado que ningún extraño se quedara en su casa durante los últimos años. Pero ahora joven maestro, la hija mayor ha ordenado que no se te permita salir de Grim Vine Courtyard. Piérdete. Desde que nací, ¿a qué lugar de la mansión del señor de la ciudad no podía ir? En un ataque de ira, Lim Qingyan alejó al sirviente e inmediatamente se dirigió hacia el patio de la lluvia roja. Joven maestro Qingyan, no se le permite entrar al patio de la señorita. Justo cuando estaba a punto de entrar en Red Rain Courtyard, abriendo la puerta, una mujer de 30 y tantos años le bloqueó el paso. Piérdase. Lim Qingyan también la empujó, en su furia. Sin embargo, al instante siguiente, todo su cuerpo fue empujado hacia atrás por una energía invisible. Se vio obligado a retirarse más de 10 pasos.
Cuando Lim Qingyang se calmó un poco, se dio cuenta de que esta sirvienta no era una sirvienta común. Ella era la sirvienta enviada por Blue Cloud Sect para seguir a Lin Yuerou. Su base de cultivo ya había entrado en el reino de Fluxmaster. Aunque su potencial era limitado, una persona como él, que solo era un agente de flujo de cristal de arco iris de medio paso, no podía compararse con alguien que tenía un cultivo más alto que el suyo en todo un reino. Youi, quiero ver a mi hermana. Eso no es posible, actualmente es un inconveniente que la señorita joven vea a la gente. Youi, déjalo entrar, dijo Lin Yuerou desde adentro. Youi estaba un poco sorprendido, al igual que Lim Qingyang. No había esperado que su hermana iría sorprendentemente tan lejos como para hacer una excepción y permitirle entrar. Al instante, su ira anterior casi se dispersó y entró alegremente al patio mientras evitaba a Youi. ¿Por qué estás tratando de encontrarme tan furiosamente?, preguntó Lin Yuerou, mirándolo. Lim Qingyang lanzó instantáneamente una serie de preguntas. ¿Por qué? ¿Cómo puedes permitir que ese patán de una pequeña torre pase la noche en la residencia del señor de la ciudad? No me digas que realmente crees que hay una gran secta detrás de él. Realmente no esperaba que papá fuera tan tonto, pero, hermana, también eres la misma. Papá, falleció, dijo Lin Yuerou, con un leve suspiro. ¿Qué, falleció? Espetó Lim Qingyang. Pronto, sin embargo, todo su ser se entumeció. ¿Quieres decir que papá dejó este mundo? Sí. Por un momento, Lim Qingyang se quedó aturdido, como si hubiera sido alcanzado por un rayo. Su padre había fallecido, la columna vertebral que sostenía la residencia de este señor de la ciudad, el majestuoso Fluxage había caído. Un escalofrío recorrió el cuerpo de Lim Qingyang. El orgullo anterior que había poseído se dispersó, pero pronto, como una persona agarrando el colmo, preguntó ansiosamente. ¿Qué pasa con el colgante de jade de Piscis? Cállate la boca. Los ojos de Lin Yuerou de repente se endurecieron. Nunca había esperado que su hermano pequeño no entendiera la seriedad de este asunto. Había dejado escapar inesperadamente este tipo de secreto importante sin pensar en nada. Si su padre no hubiera sido tan amable, no habría revelado este secreto a su hermano menor. No, hermana, una parte del colgante de jade de Piscis me pertenece. En este instante, Lim Qingyang se había vuelto loco. Si su padre falleció, que así sea. Lo más importante en este momento era que este precioso tesoro debía caer en sus manos. Padre me lo dio a mí y a Li Yunmu. Además, no te sirve de nada. Dado tu talento innato para el cultivo, no tienes ninguna esperanza de convertirte en un maestro de flujo en tu vida. Qingyang, te has despertado por los recursos, obedéceme y podrás pasar tus días sin preocupaciones. Lim Yuerou aún no había terminado de hablar, pero Lim Qingyang ya no podía escuchar. Solo una frase llenó su mente. Su padre le había dado el colgante de jade de Piscis a Li Yunmu y su hermana, entonces eso no significaría, una vez que pensó en esto, se volvió loco. No, soy el joven maestro de la residencia del señor de la ciudad. El único hijo de mi padre, por lo que ese colgante de jade es mío. También puedo practicar el cultivo dual. Hermana, voy a cultivarme 2 veces contigo, te quiero, eres mía. Los ojos de Lim Qingyang estaban rojos por ahora. De repente corrió hacia Lin Yuerou como si se hubiera vuelto completamente loco. Estás jodiendo. Lin Yuerou nunca había pensado que su hermano menor resultaría ser una bestia. Para su sorpresa, su mente estaba llena de pensamientos tan sucios. No era de extrañar entonces que hubiera sido hostil hacia Li Yunmu desde el principio. Ella saludó en dirección a Lim Qingyang. Hermana, tendré que molestarte. Sí, joven señorita. Un rastro de asco brilló en los ojos de Youi, y ella agarró a Lim Qingyang. ¿Qué quieres? Libérame. Has perdido la cabeza. Antes de que la situación de Heavenly Cloud City se estabilice, sería mejor que te quedaras dentro de la cámara oculta. La cara bonita de Lin Yuerou estaba helada. Antes de que se llevaran a Lim Qingyang, de repente vio una pila de ropa que era extremadamente llamativa. Esta ropa, era realmente demasiado llamativa, porque el Red Rain Courtyard, donde ningún hombre había entrado antes, sorprendentemente tenía un conjunto de ropa masculina. ¿Tú, sorprendentemente lo hiciste quedar aquí toda la noche? Lim Qingyang perdió toda la energía en este momento. Sorprendentemente, Li Yunmu ya estaba involucrado sexualmente con su hermana. Li Yunmu es la persona que el padre eligió. Él es mi futuro hombre, así que, por supuesto, tiene derecho a residir aquí. Youi, quítale el comunicador y colócalo en una de las cámaras ocultas. No lo dejes salir hasta la situación se estabiliza. Explosión.
Otro dragón gallo fue cortado en dos por Lee Junmu y cayó del cielo. Lee Junmu miró el color del cielo y descubrió que ya estaba amaneciendo. Detuvo temporalmente sus ataques. Al instante, su cuerpo brilló y entró en el mundo celestial. En este momento, el lugar estaba densamente lleno de cuerpos de dragones gallo, así como los cuerpos muertos de algunas otras bestias dimensionales. Este último había sido cortado al pasar mientras buscaba más dragones gallo. De un vistazo, Lee Junmu estimó que el número de cadáveres no debería ser inferior a 1000. Indignante. Esta vez, Lee Junmu se unió a sus sombras y salió todo mientras pirateaba, y sorprendentemente mató a más de 1000 bestias dimensionales. La fuerza de estas bestias oscilaba entre el cristal ordinario y la capa de cristal plateado, y, de hecho, incluso había un cadáver de una bestia tridimensional de cristal dorado. Naturalmente, los 179 enormes cadáveres de dragones gallo fueron los más llamativos. Bueno, después de las 17 bestias que aún estaban vivas, selladas dentro del mundo celestial. En este momento, estos dragones gallo con su línea de sangre y cuerpos físicos formidables no pudieron resistir el poder del mundo celestial del cielo estrellado. Una por una, todas las pequeñas estrellas de arriba liberaron un rastro de poder mundial que se combinó para formar la energía general de 1200 estrellas. Los 17 formidables dragones de gallo fueron retenidos con tanta fuerza que no pudieron moverse en lo más mínimo. Fuera del mundo celestial, la cantidad de energía mundial que podría ser utilizada por Lee Junmu estaba restringida a la capa inicial de cristal de plata. Pero por dentro, él era el dios y podía maniobrar fácilmente 10 veces más en comparación con el exterior. Entonces, si Lee Junmu quería contener a las bestias, no tenían la energía para resistir. Sistema, examina la cantidad de puntos de experiencia que he acumulado recientemente. Anfitrión, la cantidad total de puntos de experiencia que has acumulado ha alcanzado 108.369 puntos. He atravesado 100.000. La enorme cantidad de puntos de experiencia que Lee Junmu había ganado durante la noche al matar a casi 200 dragones gallo finalmente le permitió alcanzar la cantidad requerida. Mi tercera sombra, Sal. Lee Junmu usó 100.000 puntos de experiencia sin la menor vacilación y dio la orden de congelar la tercera sombra. Capítulo 145. Milagro. 6%, 17%, 43%, 97%, después de unos minutos, la tercera sombra se congeló con éxito. En el futuro, se llamará Litian. Claramente, Lee Junmu no tenía ningún talento para nombrar. Cielo, tierra, viento, nube, actualmente solo Lide quedó fuera de estos. Sin embargo, los nombres no eran importantes. Lo que importaba era que el número de sombras de Lee Junmu había aumentado en 1. De ahora en adelante, tendría un duplicado más, ya fuera piratería normal o campo de batalla dimensional para elementos espaciales. Su eficiencia aumentaría en lo que sea que hiciera. Rápidamente, Lee Junmu usó los datos de su sombra más nueva y la sincronizó con un avatar en el campo de batalla dimensional. Sin embargo, mientras configuraba el avatar, no configuró la estructura corporal de Litian para que fuera perfecta como lo había hecho antes. Después de todo, Lee Jun se construyó así, y Li Feng también se construyó así. Si estableció el avatar de Litian con más o menos la misma estatura corporal, las personas pueden sospechar de la clonación. La altura debe establecerse en 1,78 m, el peso corporal alrededor de 70 kilogramos, un aspecto hermoso. De acuerdo, avatar establecido. Al siguiente instante, Litian entró en el campo de batalla de monstruos dimensionales. Lee Junmu eligió que debería luchar en el monstruo campo de batalla. Su elección de armamento fue: arma primaria, arco, arma secundaria, espada. El equipo fue una vez más el de un soldado blindado. La principal prioridad para Lee Junmu en este momento era aumentar la competencia de su fundación Archery. Así es, se había dado cuenta de que para acercarse a la clase de dios de la guerra, por el momento, no necesitaba ser competente en todo tipo de estilos de lucha. Lo que le importaba era ser competente tanto en el combate cuerpo a cuerpo como en la lucha a larga distancia. Si pudiera dominar estos dos estilos diferentes, entonces no tendría ningún punto débil obvio. Además, los ataques de los atacantes a distancia utilizaron las flechas de energía de flujo comprimido. Debido a esto, el poder penetrante y explosivo de tales ataques era naturalmente más formidable en comparación con los de combate cuerpo a cuerpo. Por ejemplo, mientras cazaba a los dragones gallo, Lee Junmu naturalmente no se perdió el hecho de que la lucha a larga distancia era mucho más efectiva.
Por la mañana, Li Yun y Li Feng entraron automáticamente en el campo de batalla dimensional, como era su horario habitual. Li Tian, por otro lado, fue al campo de batalla de monstruos para ganar puntos de habilidad para las habilidades de flujo. Perfecto. Li Yunmu estaba gratamente sorprendido por la cantidad que había aparecido en las notificaciones una vez que el tercero estaba a su lado, que se requería para congelar la cuarta sombra. Esta vez, los puntos de experiencia requeridos no se incrementaron 10 veces, a 1.000.000 de puntos de experiencia, sino solo a 200.000. Esto era 5 veces menos de lo que Li Yunmu había imaginado, por lo que estaba bastante feliz. Al instante siguiente entró en el mundo virtual dimensión y caminó sin prisa hacia el pabellón de las buenas nuevas. Una vez que el viejo comerciante vio a Li Yunmu, su rostro se iluminó. Le costó muchísimo imaginarse que solo 6 o 7 horas después de resolver el asunto anterior, esta persona volvería a hacer una visita. ¿Has traído los mismos productos que anoche?, preguntó el viejo comerciante con cautela, con una extraña solemnidad en su voz. Sí, ¿tienes los fondos listos? Li Yunmu se rió. Sí, afortunadamente me diste el recordatorio anoche para estar mentalmente preparado. En ese momento ordené a la gente que preparara los fondos de inmediato. El viejo comerciante reveló una sonrisa amarga. Nunca había anticipado que la eficiencia de este joven sería tan aterradora. Sí, realmente asustó a este viejo que había visto muchas cosas en su tiempo. En menos de 10 horas, esta persona había cazado a otro grupo de dragones gallo. Además, por lo que parece, la cantidad de bienes esta vez fue incluso mayor que la última vez. No había necesidad de decir nada, el trato era lo que importaba. Sin decir nada, el viejo apresuró la transacción. Li Yunmu llegó al patio trasero y extendió la mano. Al instante, el lugar se llenó de cadáveres de dragones gallo. Sin embargo, no había muchos, solo 179. Completemos el trato. No hubo ningún cambio en la expresión de Li Yunmu, pero el anciano, al igual que sus compañeros, se sorprendieron tanto al ver tantos cadáveres de hegemones de la capa de cristal plateado del cielo que no pudieron hablar durante mucho tiempo. ¿Los mataste a todos anoche? No deberías hacer otras preguntas, viejo. Estás siendo excesivo. Ok, fue mi error. Alguien trajo comida y vino de primer nivel. Todos ustedes rápidamente liquidan esta factura, no pierdan el precioso tiempo de su hermano pequeño. El viejo sonrió alegremente y ordenó en voz alta a su personal de inmediato. Después de media hora, muchos socios se apresuraron a pagar la cuenta. De los 179 cadáveres de dragones gallo, 93 estaban completamente intactos. Todos ellos fueron derribados por un atacante a distancia. El precio de cada uno de estos todavía era de 1,35 millones. En cuanto al resto, cadáveres de dragones de gallo incompletos, su factura se liquidó a un precio de 1,05 millones de unidades de mascotas. Li Yunmu una vez más recibió una enorme cantidad de dinero, obteniendo cristales de flujo por valor de 215 millones. Sin embargo, todo esto fue solo el comienzo. Hubo aún más ganancias que pronto vendrían. Luego, bajo la mirada del anciano que estaba llena de expectación, Li Yunmu arrojó 15 dragones de gallo vivos. Esto no era todo lo que tenía, porque dejó 2 de los más poderosos, de grado 39 en su mundo celestial. Entre los dragones gallo que fueron capturados vivos, cada uno de ellos era más fuerte en comparación con los que fueron asesinados. La mayoría de los capturados poseían fuerza entre los grados 35 a 38. El precio final de estos 15 dragones de gallo vivos alcanzó los 900 millones. Incluso el número de baúles cargados con flujo de cristal cruzó 10. El anciano tuvo que admitir que esta transacción se contabilizaría como un negocio de primer nivel incluso en el pabellón del dragón celestial controlado por la familia Tan del dragón celestial. Había tenido que transferir los fondos de todas las sucursales de su tienda para completar este trato. Después de recoger los cristales de flujo, Li Yunmu se fue inmediatamente. Sin embargo, antes de irse, dejó una línea que permitió al viejo comerciante dar un suspiro de alivio. No voy a cazar de nuevo por el momento. Esto no fue porque no quisiera, sino porque todos los orgullos del dragón gallo en el dominio de la guarnición del Sol Poniente ya habían sido limpiados por él en una noche. Puede haber algunos orgullos más pequeños restantes, pero dado que buscarlos requeriría mucho tiempo, Li Yunmu, naturalmente, no perdería el tiempo como un tonto. En una fracción de segundo, volvió a cerrar sesión en Virtual Dimension World.
Poco después, con un corazón dolorido, derramó más de una docena de baúles cargados con cristales de flujo por valor de 1100 millones en su mundo celestial. Tenía que decir que este mundo celestial era un pozo sin fondo, la cantidad de recursos que requería era incalculable. No era de extrañar entonces que incluso una persona como el señor de Heavenly Cloud City, con su posición y recursos, nunca hubiera tenido la idea de usar una piedra dimensional de origen. La parte más importante de esto fue que obtener una piedra dimensional de origen requería una oportunidad gigantesca. Además de eso, incluso si lo obtuviste, tu mundo celestial no necesariamente se expandirá. Probablemente solo los clanes y sectas realmente poderosos de primera clase poseían los recursos para nutrir un mundo celestial en un mundo verdadero. Lee Junmu no tenía nada en comparación con esos clanes y sectas. Si no tuviera el sistema, no se habría atrevido a jugar con él. Después de que los cristales de flujo por valor de 1100 millones fueron vertidos en el suelo, la masa de tierra comenzó a expandirse aún más ferozmente en comparación con la última vez, 2000 SQ.M. 3000 SQ.M. 4000 SQ.M. 7000 SQ.M. 10.000 metros cuadrados, cuando el área del mundo celestial se expandió a 10,000 metros cuadrados, de repente, una estrella en el cielo estrellado comenzó a brillar más que el resto. Su luz suprimió todas las otras estrellas. Después de un largo tiempo, cuando la visión de Lee Junmu volvió a la normalidad, descubrió que había ocurrido una gran transformación en el mundo celestial originalmente sin vida. La tierra había crecido a 13,000 metros cuadrados, y la hierba verde esmeralda comenzó a brotar bajo la suave iluminación de esa estrella. En medio de la tierra originalmente árida, un pequeño manantial comenzó a gotear. Esta transformación mística fue simplemente un milagro. Capítulo 146. Mensajero del templo del dios de la guerra. El sol brillando intensamente creció hasta el tamaño de una piedra de afilar y siguió liberando rastro tras rastro de energía imponente, iluminando todo el mundo celestial. Lee Junmu luego sintió un poder gentil que se elevaba dentro de su cuerpo, y sabía que este era el verdadero poder del mundo celestial. Un sol. No había esperado que su mundo celestial finalmente entrara en el primer rango. Su sol era solo del tamaño de una muela, que estaba bastante lejos de las enormes 7 estrellas del antepasado del flujo, su volumen alcanzaba solo una décima parte de las estrellas del antepasado, pero todavía era un gran paso adelante para Lee Junmu. Ahora que su mundo celestial había entrado en el rango de una estrella, podría considerarse que había tocado el umbral del maestro del mundo, aunque solo podía considerarse verde en este momento. Todavía tenía un largo camino por recorrer. En algún lugar en lo profundo de Lee Junmu había una sensación salvaje de que si quería entrar realmente en las filas de un maestro del mundo inicial, debía aumentar la masa de tierra de su mundo celestial 10 veces. Actualmente, su mundo estaba cerca de 13,000 metros cuadrados. En tamaño. Dado que la transformación ocurrió en 10,000 metros cuadrados, si sus especulaciones no estaban equivocadas, entonces su mundo celestial debe alcanzar el área de al menos 1.000.000 de metros cuadrados. En otras palabras, el diámetro del área debe ser exactamente 1 kilómetro. Esto fue difícil, extremadamente difícil, pero Lee Junmu sabía que sus beneficios también serían enormes. Sistema, ¿cuál es el alcance del poder mundial que puedo utilizar actualmente en el exterior? La cantidad de poder mundial que el host puede utilizar en el exterior es aproximadamente igual a un ataque total desde un flujo de cristal dorado de etapa inicial. Después de permanecer en silencio durante unos segundos, el sistema reveló sus cálculos. La mente de Lee Junmu se mareó y sus manos comenzaron a temblar. Él podría absorber un ataque total desde un flujo de cristal dorado de etapa inicial. ¿Qué significaba esto? Significaba que podía lanzar un puño con su poder equivalente al de un ataque total del flujo de cristal dorado de la etapa inicial. Cuando el poder del mundo celestial absorbió el daño, se podría decir que no quedaría ningún rastro. Sin embargo, si Lee Junmu usó el poder de su mundo celestial para atacar, entonces su secreto podría estar expuesto. Por lo tanto, Lee Junmu no tenía la intención de usar este poder para atacar a menos que fuera absolutamente necesario. De lo contrario, sería como declarar abiertamente a otros que poseía un mundo celestial. Esta vez, las generosas ganancias de cazar dragones de gallo habían duplicado su confianza. Después de la transformación en el mundo celestial, ciertamente poseía la fuerza para caminar alto en la quinta dimensión.
Si la defensa de triple capa de Admiráltico Ver, la armadura de cristal del rey y el cuerpo de hierro se añadieran a la mezcla, a menos que un agente de flujo de cristal del arco iris lo atacara, no se sentiría amenazado. Además, si los Fluxers de cristal dorado que lo atacaron no tenían al menos una habilidad de matar de grado B, ni siquiera necesitaría moverse. Sus oponentes simplemente serían incapaces de romper su defensa. Lee Junmu caminó hacia el manantial en el centro y curiosamente bebió un poco de agua para verificar su calidad. Los resultados fueron algo decepcionantes, esta no fue una primavera espiritual. Un mundo celestial con un solo sol no podría producir agua de grado espiritual. Aunque tenía un sabor dulce, pero todavía era agua corriente. Si uno insistiera en encontrar una diferencia real entre esta agua en comparación con la del mundo exterior, entonces sería que esta agua era completamente pura, sin ninguna contaminación. Sin embargo, este fue un evento bastante emocionante. En el futuro, Lee Junmu ya no necesitaría depender del mundo exterior para el suministro de agua, incluso si el manantial no fuera muy grande, solo 1 metro de diámetro. La luz estelar de las muchas estrellas pequeñas y el enorme sol recientemente congelado dieron a luz a la primavera. A medida que lentamente absorbió más, gradualmente comenzó a levantarse. Lee Junmu estaba completamente exhausto después de cazar dragones gallo durante toda la noche. Se tumbó en la pequeña hierba e inmediatamente se fue a dormir. En este momento, 2 grupos de visitantes llegaron a la residencia del señor de la ciudad de Heavenly Cloud City. El primer grupo de visitantes había venido de Anxia King City. Todo el continente central tenía en total una ciudad central, 3 ciudades rey y 7 ciudades de grado secundario. Todos estos últimos controlaban territorios enormes, dispersos entre casi 1000 ciudades pequeñas que se extendían libremente por todo el continente central. Sin embargo, la región que albergaba la verdadera autoridad del continente central, donde se reunía la gente verdaderamente formidable, no era la de las ciudades secundarias. Perteneció a las 3 ciudades rey y la ciudad central. Todos los Fluxers y recursos en la cima de la pirámide del continente central se reunieron en cada una de las ciudades rey. Aunque el señor de la ciudad de la nube celestial era un señor de la frontera y gobernaba la vida de innumerables personas en un territorio extenso, la idea de la revuelta nunca había entrado en su mente. Después de todo, las personas más formidables en la jerarquía de la humanidad se concentraron casi por completo en las 3 ciudades rey. Por ejemplo, a Lee Junmu le fue conferido el título de uno de los 36 generales mayores celestiales por la ciudad rey de Anxia poco después de avanzar más allá del 15º nivel en la Torre de la Gloria. Esta vez, el visitante de la ciudad de Anxia era un enviado especial que era un maestro de flujo. Dirigió un escuadrón de tropas de la Guardia Rey para proteger a Lee Junmu mientras lo llevaban a informar a la ciudad de Anxia. El enviado había escuchado que después de salir de la Torre de la Gloria, Lee Junmu fue recibido por la gente de la mansión del señor de la ciudad y había venido directamente aquí. La persona que dio la bienvenida a este grupo fue Lin Xuerou. Frente a ella, un maestro de flujo temporal, incluso el enviado especial de King City tuvo que dejar de lado su expresión arrogante. Esto no fue porque Lin Xuerou era la hija del señor de la ciudad, sino porque era un genio celestial que ya había entrado en la capa temporal antes de cumplir los 20 años. Sin mencionar que fue apoyada por una secta. Solo los clanes de primer nivel con sus formidables reservas podrían luchar contra la influencia de las sectas. Cada uno de ellos tenía un fluxaje sentado encima. Además, Heavenly Cloud City tenía el control de 136 ciudades pequeñas, pero solo tenía 3 sectas. Blue Cloud Sect, Heavenly Moon Sect y Lin Xuang Sword Sect. Al final, el viaje del enviado especial de esta ciudad del rey fue completamente en vano, porque Lee Junmu había regresado hacía mucho tiempo a la 5ª dimensión. Cuando el enviado especial recibió esta noticia, quedó atónito. No había esperado que Lin Xuerou recibiría al enviado especial en nombre de Lee Junmu. Me pregunto cuál es la relación entre la señorita Lin y el general celestial Lee, preguntó el enviado especial con recelo. Mi padre me prometió a Lee Junmu. Lin Xuerou dudó por un instante antes de responder, y sus mejillas se colorearon ligeramente, lo que era una vista inusual. No sabía por qué su corazón, que al principio se había resistido a aceptar a Lee Junmu, había sufrido una sutil transformación. Felicidades. El enviado especial de la ciudad del rey hizo una pausa por un momento, y luego reveló un indicio de una sonrisa indescriptible. En poco tiempo, la delegación del templo del dios de la guerra también llegó. Esta delegación incluía solo a una mujer de 20 años cuyo cuerpo entero emitía frialdad.
Ella tenía una base de cultivo de etapa temporal. La presencia excluida por ella era completamente diferente de la de Lin Yuerou. Una espada vorpal colgaba de su espalda, rebosante del aura de la matanza. Todos los que pasó por ella tomaron nota para alejarse de ella. Incluso la tez del enviado especial se oscureció bajo la presión excluida por esta mujer. Ella es la representante del templo del dios de la guerra, no del santuario de la guerra, sino del templo del dios de la guerra. Si el santuario de guerra podría considerarse como un enorme monstruo en términos de poder e influencia, entonces el templo del dios de la guerra era su fuerza central. Cada persona que venía de allí tenía el cielo desafiando la destreza de la batalla, y dado su potencial de combate, sus posibilidades de entrar en la capa de salvia eran muy altas. Estas son las calificaciones de Lee Junmu para entrar en juicio por fuego. Tiene 3 meses de tiempo para prepararse. Como no está presente en la mansión del señor de la ciudad, entonces te lo daré, para pasárselo. El enviado del templo del dios de la guerra lanzó una carta sellada hacia Lin Yuerou. Era solo una carta ordinaria y tradicional. Cualquier persona que lo recogió podría reclamarlo falsamente como suyo, pero ninguno se atrevió a hacerlo. Esto se debió a que esta carta fue emitida por el templo del dios de la guerra, por lo que aquellos que se atrevieron desaparecieron del mundo sin dejar rastro. La expresión de Lin Yuerou se volvió seria. Una fuerza sin forma surgió de sus manos y captó la carta fácilmente, pero su cuerpo se vio obligado a retroceder unos pocos pasos y grietas, que se asemeja a una telaraña, se extendió sobre los antiguos ladrillos de color cian bajo sus pies. Los corazones de todos se hundieron. La gente del santuario del dios de la guerra era demasiado poderosa, y su tipo de poder producía una sensación de temor en todos los que los rodeaban. En términos de talento innato, Lin Yuerou, que había entrado en la capa temporal antes de llegar a los 20 años, era claramente más talentosa en comparación con la mujer del templo del dios de la guerra. Pero si uno juzgaba en términos de fuerza de combate, esta mujer había hecho que Lin Yuerou se retirara 3 pasos con solo una carta escrita en papel ordinario. De este intercambio, se demostró claramente la ferocidad de cada persona que venía del templo del dios de la guerra. Se lo entregaré, dijo Lin Yuerou asintiendo. Está bien. No eres tan malo tú mismo. Sin embargo, tu naturaleza es demasiado blanda, no eres adecuado para entrar en el templo del dios de la guerra. La mujer que llevaba la espada de un verdugo en la espalda se dio la vuelta inmediatamente después de completar su misión y se fue sin perder más tiempo. Incluso el enviado especial de la ciudad del rey no merecía su atención, porque a la gente del templo del dios de la guerra no le importaba el estatus. Lo único que les importaba era la fuerza de combate y no el talento innato o las habilidades de comprensión. Las dos partes se fueron tan repentinamente como llegaron. Después de que se fueron, Lin Yuerou contempló lo que había sucedido durante un tiempo mientras miraba hacia abajo. Una vez que tomó una decisión, le dio instrucciones al viejo sirviente de la residencia del señor de la ciudad. Se le permite emplear los cielos secretos. Inmediatamente salga de viaje a la guarnición del Sol Poniente y entregue esta carta a Lee Junmu. Recuerde no revelar su contenido a nadie. No se preocupe, joven señorita. Sé qué hacer. Este viejo era un viejo ama de llaves de la mansión del señor de la ciudad. Había estado en esta posición por más de 10 años, manejando asuntos para el señor de la ciudad, así que naturalmente tenía cierta habilidad. Además, Secrete Avens era un poder secreto entre los Fluxers. Todos los miembros de los cielos secretos al menos habían congelado una armadura de flujo de cristal dorado, mientras que el jefe siempre fue un flujo de cristal de arco iris que había congelado su arco iris. Capítulo 147. Hijo no filial. Después de que el enviado especial de King City y el mensajero del templo del dios de la guerra se fueran, Lin Yuerou no recibió ningún otro visitante. En la cámara oculta debajo de la residencia del señor de la ciudad, Lim Qingyan tenía una expresión loca en su rostro. Seguía cambiando entre locura y alegría, e incluso a veces se echaba a reír. Lin Yuerou le había dicho a Youi que buscara y se llevara todo lo que tenía sobre él, incluyendo su insignia estelar y su placa de almacenamiento. Pero, ¿cómo podían haber esperado que hubiera escondido su último truco en la cámara oculta? Lim Qingyan fue hacia un lado de la cámara oculta y presionó ligeramente un bulto que sobresalía de una pared, y apareció un espacio oculto. Ese viejo y su maldita hija, ambos me miraron. Los dos me consideraron una basura y les dejé hacer eso. No, lo que no puedo obtener será destruido, los arruinaré a todos. Lim Qingyan recogió alegremente una nueva comunicación estelar cuando una idea despiadada entró en su mente.
Al momento siguiente, una noticia importante, que sacudiría todo el continente central, apareció en el foro principal del continente central. Después de lanzarlo, Lim Qingyan comenzó a reír de buena gana, sintiéndose satisfecho consigo mismo. Li Yunmu, te atreviste a arrebatar todo lo que tenía. Me aseguraré de que mueras por la muerte de un perro. Cada vez que el recuerdo de esa ropa masculina cuidadosamente limpia y doblada ordenadamente en la habitación de Lin Yuero aparecía en su mente, no podría evitar que su corazón se volviera loco. Cada vez que recordaba aquella noche en que estaba encarcelado y su hermana extraordinariamente hermosa, en quien pensaba día y noche y que era legítimamente suya, fue empujado por Li Yunmu a la fuerza, un rastro de locura irrazonable surgió en el corazón de Lim Qingyan. En este momento, en el foro oficial de Cloud City Warzone todavía había mucha gente discutiendo sobre Li Yunmu, Li Yun y Li Fen, los tres discípulos de la misteriosa secta Li. Si hubiera sido hace unos días, entonces la noticia de Li Yun habría suprimido todo lo demás. Sin embargo, durante los últimos días, las discusiones giraron en torno a solo dos personas. Una de ellas era Li Yunmu y la otra era la diosa suprema de su ciudad Nube Celestial. Porque estas dos personas habían caminado juntas después de que la primera había abandonado la Torre de la Gloria. ¿Por qué la diosa invitó a Li Yunmu a la residencia del señor de la ciudad? ¿Fue simplemente para acordonarlo o el señor de la ciudad tenía alguna otra idea? ¿Por qué pasó la noche en la residencia del señor de la ciudad? Mucha gente sabía que el señor de la ciudad no permitía que ningún huésped pasara la noche en su residencia durante muchos años. ¿Por qué entonces rompió su hábito y hizo esta repentina excepción? Esta pregunta preocupaba a mucha gente. Nadie podría haber detenido el desarrollo de esta situación. Después de todo, el estado de Lin Yuero era bastante alto en la ciudad de la nube celestial y, en cierta medida, su influencia era incluso mayor que la del señor de la ciudad. En este momento, las últimas noticias fueron publicadas en el foro oficial. Un enviado especial de la ciudad de Anxia y el mensajero del templo del dios de la guerra habían entrado en la mansión del señor de la ciudad en momentos separados, lo que proporcionó aún más autenticidad a la noticia de que Li Yunmu pasó la noche en la residencia del señor de la ciudad. De lo contrario, ¿por qué el enviado especial y el mensajero del templo del dios de la guerra, que ciertamente estaban buscando a Li Yunmu, vendrían a buscarlo allí? F***CK, ¿qué tipo de tontería es esta atracción de Li Yunmu, incluso tratando la residencia del señor de la ciudad como su propiedad? Muchas personas ya habían comenzado a maldecir cuando otro pensamiento invadió sus corazones. Incluso la residencia del señor de la ciudad estaba tratando de acorralar a Li Yunmu. Esto podría considerarse como prueba de la existencia de la misteriosa secta Li. Este pensamiento rápidamente condujo a otro. Querían ingresar a la recientemente emergida Li Sect. Fue una gran oportunidad a los ojos de todos, ya que todas las otras sectas ya habían aceptado suficientes discípulos hace mucho tiempo. La misteriosa secta Li acababa de surgir en el mundo, por lo que sin duda necesitaría muchos discípulos poderosos para mantener las apariencias. Mientras los asistentes al foro consideraban esto, apareció una nueva publicación que hizo que todos se volvieran serios. ¿Qué? El señor de la ciudad dividió su colgante de Jade Pistis en dos mitades, dándole una a Li Yunmu y la otra a Lin Yuero. ¿Qué significa esto? Sí, si no me equivoco, todos los colgantes de Jade Pistis en uso están en pares. Estás en lo correcto, pero lo realmente importante no es esto. Según la información que recibí, este colgante de Jade de Pistis es un tesoro, y uno extremadamente importante. Según los rumores, contiene un doble cultivo secreto técnica y un fuerte alboroto se levantó entre la gente después de que la publicación fue leída a fondo. ¿Técnica secreta de doble cultivo? El señor de la ciudad había designado a su diosa Li Yunmu para cultivar juntos esta técnica de doble cultivo. Esta vez los corazones de muchas personas fueron aplastados. Sin embargo, momentos después, una publicación de la red principal del continente central se volvió a publicar en el foro oficial. Al respecto, nadie sabía cómo reaccionar. Porque el cartel era sorprendentemente Lim Qingyan mismo. Padre ha muerto, la causa de su muerte fue la reacción violenta que recibió al usar una técnica prohibida para convertirse en un sabio del flujo. Frente a la puerta de la muerte, dividió su tesoro más valioso, el colgante de Jade de Piscis, en dos mitades y le dio una a Lin Yuero y el otro a Li Yunmu. De repente, la declaración de sonido loco, que no tenía ningún sentido antes y no tenía pruebas, fue dada por el repost cuando nadie había esperado tal cosa.
Cuando la gente notó el Fluxer que era el póster original, lo reenvió de inmediato, y en un abrir y cerrar de ojos barrió todos los círculos de Fluxer en el continente central como un incendio forestal. ¿El señor de Heavenly Cloud City había entrado sorprendentemente en el reino sabio? ¿Por qué nunca se lo había dicho a nadie durante los últimos 2 años? ¿Y un majestuoso fluxaje cayó debido a una reacción violenta? Sin embargo, esto ni siquiera era la parte más importante. Lo que realmente llamó la atención de la gente fue la pregunta de qué nivel sería un tesoro si fuera legado por un sabio de flujo antes de su muerte. Sin embargo, muchas personas no creyeron esta noticia. Estaban seguros de que alguien había robado la comunicación estelar de Lim Qingyan y estaba difundiendo rumores deliberadamente. En resumen, la información filtrada fue extremadamente aterradora. Hablaba del señor de la ciudad, un fluxaje, la caída de un fluxaje, la diosa de Blue Cloud Sect, una persona a quien Anxia King City le había conferido recientemente el título de mayor celestial general, y finalmente el propio Lim Qingyan. El estado y la influencia de ninguna de estas personas era simple. Esta noticia era demasiado escandalosa, por lo que la mayoría de los usuarios normales simplemente no lo creían. Simplemente se rieron de eso. Pero en este momento, los miembros de innumerables clanes, poderes y organizaciones repartidos por todo el continente central lo informaron a sus superiores de inmediato. Estas personas no compartieron la razón de las masas para no creer en la publicación. Todos aquellos que tenían antecedentes verdaderamente poderosos sabían que Heavenly Cloud City estaba en vísperas de una gran agitación. La escala de este asunto era inimaginable. Lim Qingyan había revelado personalmente el secreto más estrictamente guardado de la residencia del señor de la ciudad, pero ¿por qué actuó así? Solo aquellos que conocían bien la información interna sabían que esto ciertamente estaba relacionado con esa pieza del colgante de jade. Los beneficios de poseerlo eran demasiado enormes, en la medida en que Lim Qingyan incluso había divulgado todos los secretos de su familia al mundo entero sin importarle un poco. Pronto, Lim Qingyan una vez más recogió su comunicación estelar y escribió otro mensaje en su tono loco. Una vez que llegó a los foros, todos los poderes en el continente central sintieron que el tiempo se había detenido. Destruido, completamente destruido. Lo que no puedo conseguir, Li Yunmu, tampoco podrás obtener, ese colgante de jade más valioso es la clave para la ubicación de la región secreta de alguna deidad antigua en séptima dimensión. Estas cortas oraciones parecían haber sido escritas por una persona completamente loca. Sin embargo, su contenido sacudió a todos a su núcleo. Todos los Fluxers solo vieron las últimas palabras. La clave de la región secreta de una antigua deidad. A nadie le importaba cómo salía esta información o intentaba adivinar sobre la lucha interna en la mansión del señor de la ciudad. Incluso el hecho de que el señor de la ciudad nube celestial había perecido ya no era de mucha importancia. Todas las demás noticias no alcanzaron el atractivo poder de las palabras región secreta de la antigua deidad. Estas pocas palabras funcionaron como magia, atrayendo la atención de todos los poderes formidables del continente central. Capítulo 148. Reunión en la guarnición del Sol Poniente. Todos comenzaron a moverse. Región secreta de una deidad. Estas pocas palabras fueron suficientes para despertar todos los peces gordos formidables del continente central. En cuanto a los Fluxers ordinarios, no era que no creyeran esta información, sino que la región secreta de esta deidad estaba demasiado lejos de ellos. Debido a esto, esta información no era muy diferente de las tonterías para ellos. Sin embargo, aquellos que realmente esperaban avanzar al siguiente nivel, todos comenzaron a prepararse para la batalla. Pero el problema era, ¿dónde estaba Li Yunmu actualmente? No mucha gente lo sabía, y los pocos que sí sabían que él no saldría y se rebelaría. En el corto tiempo de 2 horas, el castillo de acero de la ciudad de las nubes en quinta dimensión fue testigo de la afluencia de una gran cantidad de Fluxers con un cultivo de capa de cristal de plata o superior. Muchos de ellos habían venido solos, pero había muchos de ellos en escuadrones también. Había Fluxers de cristal plateado, Fluxers de cristal dorado e incluso pocos Fluxers de cristal arcoíris que se preparaban para ascender a la dimensión superior. Todos vinieron ahora. Sin embargo, todas estas personas no estaban allí por sí mismas. Todos eran seguidores de las principales potencias en el continente central. Una región secreta de una deidad no era un lugar donde pudieran entrar o incluso mirar.
Su tarea era solo encontrar el camino tomado por Lee Junmu antes que otros, eso era todo. Desafortunadamente, la mayoría de los Fluxers del castillo de acero de Cloud City ya habían entrado en la zona de batalla de Velox Valley. De lo contrario, cuando estos Fluxers de alto nivel de todas las ciudades del continente central se transfirieron, habrían tenido una oportunidad única en la vida de ver tanta multitud. En la residencia del señor de la ciudad, la tez de Lim Yuerou se hundió al extremo. Naturalmente, se le había informado que Lim Qingyan había divulgado el secreto en el principal foro oficial del continente central. Joven señorita, no es seguro quedarse en la mansión del señor de la ciudad en este momento. Deberíamos retirarnos de aquí. Estoy extremadamente preocupado de que algún fluxaje que no pueda soportar venga aquí personalmente para ocuparse a este asunto. Youi sugirió. No importa. El maestro ya sabe sobre este asunto y, cuando todo está dicho y hecho, todavía es la residencia del señor de la ciudad. Yo, Lin Yuerou, no solo soy la hija del señor de la ciudad sino también un discípulo de Blue Cloud Secta. Tío Zong, debes pedirle a los cielos secretos que encuentren a Lee Junmu y le informen que actualmente el mundo exterior es demasiado peligroso para él. El antepasado del flujo vivió escondido, pero la asociación del flujo, esta organización monstruosamente poderosa todavía funcionaba de acuerdo con las pautas que había establecido antes de desaparecer. El poder del antepasado del flujo era demasiado aterrador para actuar de otra manera. Pero en otros campos, la asociación Fluxer se había desviado gradualmente de sus objetivos iniciales y se había dividido en diferentes facciones por numerosos peces gordos, que tomaron todas las decisiones importantes y controlaron el gremio como su poder privado. En términos más amplios, esta organización era como un dragón sin cabeza. Si estos numerosos peces gordos no tuvieran miedo de la intervención del gobierno de los 6 continentes, ya habrían convertido la asociación Fluxer en un puñado de arena y se habrían establecido como señores de la guerra en algunas grandes ciudades. Sin embargo, incluso con la situación actual, el administrador principal de la asociación Fluxer de una ciudad dada seguía siendo la autoridad más poderosa a nivel local. ¿Lord Sage dio alguna orden? Sí, lo hizo. Debemos buscar la ubicación actual de Lee Junmu y hacia dónde se dirige. Ya sea la línea de sangre de sabio de batalla o ese pedazo de valioso colgante de jade, debemos capturarlos a ambos. Sí. El Lord Manager del castillo de acero de Cloud City ya había llegado a la casa del gremio de la ciudad, pero, desde que llegó, no vio al Lord Sage que tenía la autoridad suprema en sus manos. Lord Shadow, que siempre acompañaba a Lord Sage, transmitió la orden en su nombre. Lord Manager preguntó con vacilación. Según los rumores, Lim Yuerou también tiene una pieza de ese valioso colgante de jade. Este asunto no te concierne. Solo eres responsable de monitorear la mitad de Lee Junmu. Lim Yuerou es el discípulo del maestro de secta de Blue Cloud Sect, por lo que no sería bueno si hiciéramos un movimiento contra ella en el momento, respondió Lord Shadow con voz débil. Maestro de la secta Nube Azul, ¿incluso Lord Sage necesita preocuparse por él? Ja ja ja, Lord Sage no está preocupado por el maestro de secta de la secta Nube Azul, sino por su anciano supremo. Mientras ese viejo monstruo siga vivo, nadie puede tocar a Lim Yuerou. Deberías irte ahora. Sin embargo, en este momento, una persona caminando en las sombras apareció de repente frente a los dos. Lord Manager sabía que este era un subordinado de Lord Shadow. Pensó irse primero, pero el recién llegado prontamente habló. Lee Junmu ha sido encontrado. ¿Qué? Lord Manager estaba un poco sorprendido. Tenía la mayor autoridad en el castillo de acero de Cloud City en la quinta dimensión y todavía no había descubierto el paradero de Lee Junmu, pero este lado ya los tenía. Pero pronto supo de dónde había venido la información. Sorprendentemente, no se originó en el continente central, sino más bien del lado del nuevo dios del océano de los humanos en el continente norte. El subordinado de Lord Shadow proyectó una imagen vaga del dispositivo de comunicación estelar en su muñeca. Podían ver 3 figuras luchando contra dragones gallo en el cielo. Así es, una de las personas entre estos 3 es Lee Junmu. Y si mi suposición es correcta, entonces los otros 2 deberían ser los rumoreados Lee Jun y Lee Fen que aún no habían aparecido públicamente, dijo Lord Manager con voz ronca. Cuando vio que Lee Junmu, Lee Jun y Lee Fen se habían reunido, de acuerdo con el vídeo, de repente se preocupó y sintió un dolor de cabeza. Después de todo, él era solo la principal autoridad del castillo de acero de la quinta dimensión, por lo que su base de cultivo genuina estaba solo en la capa de cristal dorado y no más arriba.
Cuando Lord Manager se dio cuenta de que los tres se habían reunido, se inquietó al pensar cómo había quedado atrapado en el remolino entre Lord Sage y esa misteriosa secta. Si hubiera sabido antes que Lee Junmu tenía antecedentes tan profundos, habría mantenido en secreto el asunto de que entrara al reino de la entrada. Naturalmente, Lord Manager ahora no tenía ninguna salida. Muy bien, este es el campamento de la guarnición del Sol Poniente. Mientras que en cuanto a esa misteriosa secta Lee, Lord Sage quiere ver la base de su confianza, ya que solo han mostrado su cola, manteniendo la cabeza oculta. En cualquier caso, extenso los preparativos finalmente dan sus frutos, es hora de que la familia Shadow tome medidas. Lord Shadow sonrió levemente. Puesta de Sol Garrison. Sí, la guarnición del Sol Poniente, los tres discípulos directos de la misteriosa secta Lee se han reunido en los cielos de la guarnición del Sol Poniente y están luchando contra dragones gallo, los numerosos agentes de flujo que estaban prestando atención a los asuntos actuales, en este momento, consideraban que Lee Junmu no tenía suerte en sus corazones. Sin embargo, no podían negar que su persona poseía agallas verdaderamente enormes. Después de causar un alboroto tan grande, no pensó en esconderse y estaba cazando bestias dimensionales en la guarnición del Sol Poniente. Y también fue grabado por un escuadrón de cazadores. La gente observaba atentamente cómo Lee Junmu, Lee Jun y Lee Fen mataban dragones de gallo, conocidos como los señores del cielo en la quinta dimensión, y sus estados mentales comenzaron a calmarse. La mayoría de ellos perdió el efecto de la noticia de la revelación de la región secreta de la deidad. En el vídeo, los asistentes al foro vieron a los tres discípulos directos de la misteriosa secta Lee reunidos por primera vez. El hecho de que estos tres ahora se movieran juntos hizo que muchas organizaciones reconsideraran rápidamente si tenían la fuerza para ingresar a las aguas turbias actuales o no. La misteriosa secta Lee aún no aparecía en el mundo correctamente y revelaba su fuerza frente a todos, sin embargo, esos poderes que tenían ejecutivos algo más débiles, en este momento, se calmaron, abandonando los pensamientos de capturar a Lee Junmu. Sin embargo, todavía había muchas organizaciones que estaban dispuestas a exponerse al riesgo y atraían a más personas a sustituir a quienes habían abandonado esta misión. Sin embargo, después de ver el vídeo enviado desde el continente norte, muchas de estas organizaciones descubrieron de repente que capturar a Lee Junmu podría no ser tan fácil como pensaban. La fuerza de combate del niño era extremadamente formidable. Y ahora Lee Jun y Lee Fen, estos dos discípulos, también se habían unido a él. Las organizaciones que solo habían enviado Fluxers de cristal dorado inmediatamente se dieron cuenta de que este nivel de fuerza no sería suficiente. Después de darse cuenta de esto, cada clan y organización en el continente central aumentó el número de personas que habían enviado. Ahora la quinta dimensión estaba llena de expertos supremos allí. Fluxers de capa arcoíris. En poco tiempo, una gran cantidad de Fluxers de cristal dorado y cristal de arcoíris de todas las ciudades del continente central emergieron y se transfirieron a la guarnición del Sol Poniente. El pequeño campamento, que anteriormente era pacífico, estaba lleno de clamor y ruido. El más poderoso se había reunido. Capítulo 149. Sexto nivel, reino excepcional. Estoy buscando que preguntes por algo. Ayer, viste un Fluxer de cristal ordinario que se entregaba a tu guarnición del Sol Poniente en este momento. Debería tener aproximadamente esta altura y sostener este tipo de armas. Hoy, uno seguido de otro, varios grupos de Fluxers llegaron a Setting Sun Garrison, este pequeño y remoto campamento. Todos los que llegaron aquí primero pedirían suministros, y luego buscarían ansiosamente a cada pequeño comerciante, haciendo preguntas discretas sobre un Fluxer de cristal ordinario. No proporcionaron ningún nombre y fueron discretos mientras preguntaban, porque a pesar de todo, Lee Junmu seguía siendo alguien a quien Anxia King City le había conferido el título de Mayor General Celestial. Sin embargo, estos vendedores ambulantes del campamento de la guarnición del Sol Poniente expresarían un completo olvido hacia las consultas realizadas por estos agentes de flujo de alto nivel. No era que no quisieran informarles, sino que realmente no lo habían encontrado. Todos ellos ahora tenían una sola pregunta en sus corazones: ¿quién era este agente de flujo de bajo nivel que sorprendentemente había creado tanta conmoción entre tantos agentes de flujo, lo que resultó en que todos trataran de rastrear su paradero? Los pequeños vendedores ambulantes se sorprendieron aún más cuando vieron que 6 o 7 Fluxers de cristal arcoíris se transferían. Incluso las existencias del pináculo en la quinta dimensión también habían comenzado a moverse, y no era solo una o dos de ellas.
Según convenciones anteriores, los Fluxers de cristal del arco iris deberían estar cultivándose en secreto en este momento, para prepararse para ascender a dimensiones superiores. Por lo general, no estarían fuera, presentándose a ninguna reunión. Había un hombre de mediana edad que dirigía una pequeña tienda de suministros que tenía un poco de aprensión en su corazón. Él era el único aquí que sabía la verdad, porque ayer por la noche había sido él quien había provisto suministros para ese Fluxer de bajo nivel. Frente a los numerosos Fluxers que venían uno tras otro y ofrecían cantidades cada vez mayores para sus consultas, el hombre de mediana edad dudó un poco, pero al final permaneció impasible. Esto no fue por miedo, sino simplemente porque anoche, ese joven le había dado generosamente un cristal unidimensional para pagar la cuenta. Además, había visto respeto por personas como él que defendían la primera línea en los ojos del joven. Es por eso que el hombre de mediana edad decidió firmemente que no debía revelar el paradero del joven sin importar lo que sucediera. Aún así, cuando vio el creciente número de Fluxers de cristal plateado y dorado que llegaban a su guarnición, su corazón no pudo evitar ponerse ansioso. Tenía la sensación de que incluso sin decirle una palabra, una expedición de captura a gran escala estaba a punto de iniciarse. Lee Junmu, quien era el fugitivo que todo el mundo se disponía a cazar, actualmente estaba tranquilamente tumbado en el suelo y durmiendo. Esta región cayó bajo un desierto dimensional y, por lo tanto, no había ningún ojo espacial dimensional en las proximidades que pudiera actuar como enlaces de comunicación. La comunicación estelar de Lee Junmu no recibió ninguna noticia por eso y no estaba al tanto del gran evento que había impulsado a la mayoría de los agentes de flujo en el continente central a la acción. A decir verdad, dada su naturaleza, tal vez no le importaría incluso si lo supiera. Hay un viejo dicho que dice: los que ya tienen muchas deudas no se preocuparán por unos pocos más. Ya que Lee Junmu ya estaba siendo monitoreado por un sabio de Flux, enfrentar a un gran grupo de Fluxers que intentaban capturarlo era solo un juego de niños. Después de congelar el primer sol, la Tierra en su mundo celestial se había llenado de vida. Complementó fácilmente su falta de descanso con un buen sueño y se despertó completamente renovado. Luego descubrió que la hierba que apenas había germinado ayer por la noche ya había alcanzado la altura de 1 pulgada, después de haber sido nutrida por la suave energía del sol durante la mayor parte del día. Después de inspeccionar sus alrededores una vez, Lee Junmu estaba muy satisfecho de que esta hierba ahora fuera parte de su mundo celestial. Se acercó al Springhead en el medio y se lavó la cara, luego encendió fuego en el suelo y comenzó a cocinar un poco de carne. Solo después de comer hasta saciarse se puso de pie. Mientras dormía, había recibido los beneficios de piratear por primera vez en el campo de batalla de monstruos por tercera sombra. El número de sus elementos espaciales había aumentado a 2000. Aún más significativo fue que los resultados de esta tercera sombra, Li Tian, practicando habilidades de batalla para aumentar la competencia, fueron realmente extraordinarios. Archery Foundation Skill finalmente había alcanzado el 6º nivel. Sobresaliente. Esta era la primera vez que cualquiera de sus habilidades había alcanzado el 6º nivel. Después de alcanzarlo, la comprensión de Lee Junmu de Archery Foundation Skill y precisión se había vuelto aún más aterradora. También se agregó una nueva habilidad para avanzar hasta aquí. Se llamaba Blind Shot. Como su nombre lo indicaba, estaría disparando a ciegas con esta habilidad. Tendría que cerrar los dos ojos y confiar en su sobresaliente comprensión del tiro con arco y el juicio basado en sus otros sentidos. Todas las interferencias externas serían bloqueadas con el cierre de sus ojos, y la flecha sería disparada confiando únicamente en sus sentidos. Básicamente, no estaría influenciado por las condiciones circundantes y dispararía una verdadera flecha de visión cuyo alcance incluso superaría su campo de visión. Damn, este Blind Shot es un poco problemático. Lee Junmu exclamó por dentro. Esta habilidad parecía tan regular por su nombre, pero podría considerarse divina para un atacante a distancia. ¿Una flecha de visión real cuyo alcance superaría su campo de visión? ¿Qué era tan cierto al respecto? Esto significaba que no sufriría ningún engaño externo ni ninguna otra influencia externa. El disparo sería como un ataque instintivo. A veces, los objetos y criaturas que ven los ojos no son reales, y muchas veces, los movimientos detectados por el oído pueden ser creados deliberadamente por personas. Teniendo en cuenta estos hechos, esta habilidad recién aparecida Blind Shot fue realmente tiránica. Independientemente de los trucos que uno usara, incluidas las ilusiones, Lee Junmu ahora podía sentir el objetivo real y dispararles con la flecha de visión verdadera.
Interesante, interesante. Lee Junmu no esperaba que hubiera un gran evento después de que la habilidad de la Fundación Archery alcanzara el 6º nivel. ¿Qué significa ser sobresaliente? Significa destacarse entre sus compañeros. La habilidad de la Fundación de Tiro con Arco de Lee Junmu ahora había superado con creces el nivel de las habilidades de tiro con arco de la humanidad. Después de experimentar esto, la anticipación de Lee Junmu de ver sus otras habilidades adquiridas al alcanzar el 6º nivel se hizo aún mayor. Las cosechas de Li Tian en el campo de batalla de monstruos esta vez no solo se limitaron a la habilidad de la Fundación Archery. Después de acumular puntos de competencia durante muchos días, el paso hoja violenta e insecto también había alcanzado el reino perfecto en el 5º nivel. El número de golpes de Violent Blade aumentó una vez más en 3, y el número total de golpes apilados alcanzó 27. Con tal cantidad, el poder formidable a 2 ataques continuos había alcanzado un nivel que incluso Lee Junmu no podía imaginar. Después de alcanzar el estado perfecto, Violent Blade no solo aumentó en poder, sino que los defectos en sus formas también se volvieron diminutos. ¿Qué es la perfección? Eso es ser más que hábil. En cuanto a que Violent Blade alcanzó la perfección, el sistema le había dicho algo a Lee Junmu previamente. Hace algún tiempo, Lin Xuan pudo casualmente romper el conjunto de habilidades en el primer golpe. Pero eso era en el pasado. Ahora, Violent Blade acababa de alcanzar el 5º nivel. Si Lee Junmu una vez más se encuentra con Lin Xuan, y ella no se ha abierto paso a la siguiente capa, entonces su espada violenta ciertamente podría reprimirla. Insect Stead también había alcanzado el estado de perfección, pero no había ninguna gran transformación. Además del hecho de que ahora podía explotar con aceleración instantánea 5 veces seguidas, el único otro cambio fue que la distancia cubierta cuando lo hizo se amplificó nuevamente. Cuando Lee Junmu usó el paso de insecto de aceleración instantánea, ahora podría cubrir una distancia de 25 metros. Si lo usara continuamente las 5 veces, pasaría una distancia de 125 metros. Esta habilidad ya había alcanzado este grado sin que Lee Junmu se diera cuenta. Anfitrión, el sistema detectó que muchos fluxers de alto nivel han aparecido en la 5ª dimensión y te están buscando, dijo esta vez el sistema acertadamente. Capítulo 150. Queriendo causar desesperación al enemigo. No debería haber ninguna confusión sobre cómo el sistema podría monitorear el mundo exterior. Era muy simple, de verdad. Porque las 3 sombras habían regresado después de completar sus peleas en el campo de batalla dimensional y ahora guardaban las coordenadas de la entrada al mundo celestial de Lee Junmu. Entonces, el sistema podría monitorear naturalmente los movimientos del mundo exterior a través de ellos. ¿Capturarme? ¿Por qué? Debido a la falta de información relevante suficiente, el motivo no puede deducirse por el momento, respondió el sistema. Lee Junmu asintió, pero no dijo nada. Parecía que tenía que encontrar una manera de comprar un ojo espacial dimensional en el mercado negro. Una vez que tuviera uno, podría usarlo para vincular su comunicación estelar con la fuente principal. Después de eso, podría mantener una conexión con el mundo exterior incluso después de entrar en el desierto dimensional. Sin embargo, no fue demasiado difícil averiguar los detalles de este asunto. Después de todo, todavía tenía el mundo virtual dimensión. Poco después de entrar, descubrió la razón por la que tantos agentes de flujo lo estaban cazando. Esto no fue porque Lee Junmu fue extremadamente eficiente en la obtención de información. Más bien fue porque casi todos los que formaban parte de cualquier grupo lo sabían y estaban hablando de ello. Han oído que no hace mucho la familia Wang de Snowmon City también trasladó un grupo de fluxers de cristal plateado con 2 fluxers de cristal dorado al campamento de la guarnición del Sol Poniente. Sí, se han enviado numerosos fluxers de cristal plateado y dorado de todas las regiones del continente central. Todos se están transfiriendo a la guarnición del Sol Poniente, y según los informes, incluso los fluxers de cristal del arco iris están haciendo su movimiento. Lee Junmu dio un paseo por la floreciente calle principal del mundo virtual dimensión, y no le llevó medio minuto escuchar a la gente discutir este asunto. Entonces esto sucedió. Lee Junmu de repente se dio cuenta de todo, e inmediatamente se burló. ¿Una gran cantidad de fluxers de cristal plateado y dorado vendrían a crearle problemas? Si esto hubiera sucedido antes de que él fuera a la Torre de la Gloria, entonces esta cantidad de poder podría haberse considerado suficiente. Ahora mismo, solo se entregaban a él en bandeja de plata y nada más. Aunque Lee Junmu estaba pensando esto solo, otras personas no. Un fluxer pasó junto a él y se unió a una de las conversaciones.
Todos los clanes y poderes del continente central, no están simplemente exagerando enviando tantos Fluxers para capturar a un cultivador de bajo nivel. Lee Junmu, que se había disfrazado de transeúnte ordinario, se detuvo por un momento, pero luego perdió el interés de inmediato. Ahora solo estaba confundido acerca de un asunto: ¿cómo se había revelado el secreto de la residencia del señor de la ciudad? ¿Lin Xuerou lo engañó deliberadamente? Lee Junmu sacudió rápidamente la cabeza. Lin Xuerou no sería tan tonto como para revelar algo relacionado con este tesoro extremadamente valioso, el colgante de jade de Piscis, solo para engañarlo. En poco tiempo, regresó a la residencia pacífica. Allí, para su sorpresa, su padre, su madre y Liu Ruyan estaban presentes. No era que no hubiera tratado de contactar a su familia en los últimos 2 días. Todos ellos ya habían recibido la invitación para residir en la ciudad rey de Anxia hace mucho tiempo, incluso antes de que despejara el 15º nivel de la Torre de la Gloria. Pequeño bribón, todos afuera están hablando de cómo trajiste una calamidad sobre ti mismo y te atreves a rebelarte. Claramente, Ejie, su madre, no sabía en qué medida se había metido su hijo. No se preocupen por eso, estoy siendo cuidadoso. De lo contrario, ¿cómo podría encontrar el tiempo para verlos a todos? Al escuchar esto, su padre y su madre dieron un suspiro de alivio. Solo Liu Ruyan lo miró con velada preocupación, como si quisiera decir algo. Hermana, no estoy en peligro. Lee Junmu en silencio le dirigió a Liu Ruyan una mirada llena de tranquilidad. Luego fue a un espacio vacío en el patio y agitó su mano una vez. Se llenó con los cadáveres de todo tipo de bestias dimensionales. Había cristal ordinario, cristal negro, cristal plateado e incluso cristal dorado. ¿Los mataste a todos? Después de ver los cientos de cadáveres intactos, la gente de la familia de Lee Junmu se sorprendió. Los entregaré a la hermana, ya que no me falta dinero actualmente. La hermana puede cuidarlos mejor. En el futuro, necesitaré tu ayuda nuevamente. Después de decir esto, Lee Junmu no se quedó mucho más tiempo en Virtual Dimension World. Esto se debió principalmente a que no tenía mucho más que decirle a su familia. Estos pocos cientos de cadáveres de bestias dimensionales eran como una garantía, en caso de que algo le sucediera. Cuando se retiró del mundo Virtual Dimensión, le pidió al sistema que le informara sobre la situación general. En cuanto a la gran cantidad de Fluxers que habían entrado en la quinta dimensión para buscarlo, no estaba en absoluto preocupado. Después de todo, con los artículos que había obtenido en la Torre de la Gloria por sugerencias del sistema, lidiar con este asunto no sería un problema. Perfecto, esto es genial con mi habilidad de la Fundación Archer y entrando en el reino excepcional. Como todos se atreven a perseguirme, entonces yo, Lee Junmu, dejaré que todos en el mundo experimenten mi fuerza ofensiva de largo alcance. Al siguiente instante, Lee Junmu dejó su mundo celestial. En este momento, Lee Jun, Lee Fen y Lee Tian, las 3 sombras, ya habían salido del campo de batalla dimensional porque el tiempo establecido para el AK había terminado. Estaban protegiendo el punto de entrada del mundo celestial. Varias decenas de bestias que habían intentado entrometerse habían sido asesinadas por ellos. Lee Junmu recogió los cristales de flujo de sus cadáveres, pero no se abrió inmediatamente y llenó el punto de flujo para actualizar a Black Crystal Flux Disciple. Todavía necesitaba suprimir su base de cultivo por el momento, ya que quería entrar de nuevo en la Torre de la Gloria. Si aumentara su cultivo, la tasa de caída adicional de las insignias de la torre disminuiría en un margen sustancial. Ayer por la noche, mientras Lee Junmu estaba matando dragones gallo, también había matado muchas bestias de cristal negro y había obtenido sus cristales de flujo, por lo que ya tenía más que suficiente. Si no necesitaba suprimir su base de cultivo para continuar obteniendo más insignias de la torre, entrar en la capa de cristal plateado sería tan fácil como levantar un dedo hacia él. Chu Qingyu, el hijo de una poderosa familia de una ciudadela, podría entrar en la capa de cristal plateado a la velocidad de un cohete, por lo que Lee Junmu también podría. Todo el proceso solo requería que lanzara más recursos. Actualmente, con las 3 sombras, Lee Junmu ya no carecía de cristales de flujo de bajo nivel. Abrió su panel de perfil. Puntos de experiencia. 9,630 puntos. Puntos de habilidad. 58,781 puntos. Elementos espaciales. 4,363 puntos. Puntos de demonio de sangre. 18,332 puntos. Suficiente.
Cuando Lee Junmu miró todas las cantidades, que incluían las ganancias obtenidas de matar dragones de gallo, así como las de bestias dimensionales, su mirada se centró instantáneamente en los puntos de habilidad que se acercaban a 60.000. Como sabía que una gran cantidad de Fluxers venían a atraparlo, solo tenía que hacer una sola cosa, que era aumentar su defensa. En este momento, el progreso de su Admiráltico Ver ya se había detenido en el nivel 18 durante muchos días. Al ver esto, Lee Junmu, que no había decidido cómo gastar su gran cantidad de puntos de habilidad, rápidamente tomó su decisión. 19º nivel, 9.000 puntos de habilidad, mejora. 20º nivel, 10.000 puntos de habilidad, mejora. Dim, tu cubierta Admirably se ha actualizado al 20º nivel, la reducción de daño proporcionada se ha incrementado al 50%. Dim, debido a que tu cubierta del almirantazgo ha alcanzado el umbral del 20º nivel, ha obtenido una nueva habilidad cubierta dentro de la cubierta. Si el anfitrión quiere usar esta habilidad, perderá la habilidad previa de reflejar el daño. Solicitar al anfitrión que tome la decisión. La elección de Lee Junmu después de recibir la notificación del sistema fue clara como el día. Después de actualizar la cubierta del almirantazgo al 20º nivel, su reflejo de daño también aumentaría al 20% de daño, mientras que la cubierta dentro de la cubierta reduciría las lesiones recibidas en un 20%. La elección aquí era obvia. Sería interesante aumentar la defensa hasta el punto de que otros no podrían superarlo, incluso si uno permaneciera inmóvil. Lee Junmu no dudó y eligió la nueva habilidad. Al instante siguiente fue y activó Admiráltico Ver. Fuera de la cubierta dorada en su cuerpo, apareció una aún más delgada, zumbando con una débil energía.